Defendí a mi mejor amigo y terminé perdiendo al amor de mi vida. No sé ni por dónde empezar, pero necesito sacarlo de mi pecho porque me está comiendo viva la culpa. Supongo que esto es una confesión, o tal vez una advertencia. No sé. Solo sé que lo arruiné todo por defender a la persona equivocada. Mi nombre no importa, ni el de ellos. Pero digamos que mi ex se llamaba Daniel, y mi mejor amigo era Leo. Daniel y yo estuvimos juntos casi 3 años. Era una de esas relaciones que al principio parecen perfectas. Risas, planes, metas compartidas, ese tipo de conexión donde sientes que por fin encontraste a alguien que te ve realmente. Él era atento, tranquilo, algo reservado, pero con una paciencia infinita. Yo, en cambio, siempre fui más impulsiva, emocional, de las que necesitan hablar de todo y sentir que el otro está presente todo el tiempo. Nos equilibrábamos. O eso creía. Leo era mi amigo desde antes de conocer a Daniel. Habíamos sido compañeros en la universidad, y durante mucho tiempo lo vi como un hermano. Era gracioso, carismático, siempre sabía qué decir para hacerme reír. En esos años en los que salía con tipos que no me valoraban, él estaba ahí, escuchando mis dramas, dándome consejos. Nunca lo vi de otra forma. Cuando empecé a salir con Daniel, lo presenté de inmediato. Quería que se llevaran bien, que no hubiera secretos. Al principio fue raro. Leo era amable, pero noté que Daniel no estaba del todo cómodo. Me decía que no confiaba mucho en él, que había algo en su actitud que no le cuadraba. Yo me enojé. Pensé que estaba siendo celoso sin razón. Le dije, Leo es como mi hermano. Jamás pasaría nada entre nosotros. Y él solo respondió, no dudo de ti. Dudo de él. Yo lo tomé como una ofensa, como si no confiara en mí. Pero ahora entiendo que lo que él veía, yo no quería verlo. Con el tiempo, las cosas entre ellos empeoraron. Leo siempre encontraba formas de estar cerca, incluso cuando no era necesario. Si Daniel y yo discutíamos, él era el primero en aparecer con un ¿estás bien? Seguro él está exagerando. Me hacía sentir comprendida, como si solo él me entendiera. Y yo, tonta de mí, empecé a confiarle cosas que debía haber guardado para mi pareja. Le contaba nuestras peleas, nuestras diferencias, hasta cosas íntimas que no debí compartir. Leo siempre tenía la misma respuesta. No te merece. Mereces a alguien que te ponga primero. Al principio me parecía solo una opinión de amigo. Después empezó a repetírmelo tanto que empezó a calar. Cada vez que Daniel se tardaba en contestar un mensaje, o me decía que tenía que trabajar horas extra, Leo me recordaba. Si fueras prioridad, buscaría tiempo. Y yo lo escuchaba. Lo dejaba meterse en mi cabeza. Poco a poco empecé a discutir con Daniel más seguido. Le reclamaba cosas absurdas, detalles mínimos. Si salía con sus amigos, me molestaba. Si no me respondía en 5 minutos, pensaba que me estaba ignorando. Leo me alimentaba esas ideas sin que yo lo notara. No dejes que te manipule, me decía. Los hombres usan la excusa del trabajo para alejarse. No sé en qué momento empecé a creerle más a él que a mi propio novio. Daniel intentaba razonar conmigo. Me decía, no entiendo por qué le das tanta importancia a lo que Leo dice. No está en nuestra relación. Y yo le gritaba que no podía soportar que hablara mal de mi amigo. Porque eso era lo que Leo me hacía creer, que Daniel lo odiaba sin razón. Las peleas se volvieron rutina. Recuerdo una en particular, la que lo cambió todo. Habíamos ido a una cena con unos amigos en común, y Leo también fue. Daniel estaba callado, cansado por el trabajo, y Leo se dedicó toda la noche a hacer bromas pasivo-agresivas sobre los novios ausentes que no saben cuidar lo que tienen. Yo me reí para no hacerlo más incómodo, pero Daniel se notaba molesto. Al salir, discutimos fuerte. Me dijo que no quería volver a compartir espacio con Leo. Que ese tipo era tóxico y que yo no veía lo evidente. Yo, en vez de escucharlo, lo ataqué. Le dije que era un controlador, que no soportaba que tuviera amigos hombres, que estaba celoso porque Leo me conocía más que él. Nunca olvidaré su cara en ese momento. No gritó, no me insultó. Solo me miró con una tristeza que me desarmó. Y dijo, no tengo que competir con él. Si lo prefieres, quédate con él. Se fue. Esa noche no volvió. Intenté llamarlo, pero no respondió. Lo busqué los días siguientes, y me ignoró. Después me enteré que había empacado sus cosas del departamento que compartíamos y se había ido. Así, sin más. Yo estaba furiosa. Le conté a Leo lo que había pasado, esperando que me dijera algo que me hiciera sentir mejor.
pero lo que hizo fue abrazarme y decirme: «Tranquila, te lo dije. No era el indicado». Y entonces lo entendí, eso era lo que quería desde el principio. No quería ser mi amigo. Quería reemplazarlo. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Después de aquella noche, sentí como si el piso se hubiera abierto bajo mis pies. Daniel era mi centro, mi refugio, y en un instante todo se había ido. No había gritos, ni portazos, ni reconciliaciones. Solo vacío. Y lo peor es que en el fondo sabía que no era su culpa. Durante los primeros días, Leo fue mi única compañía. Se aparecía con comida, películas, palabras dulces. Me repetía que Daniel no me merecía, que yo merecía algo mejor, alguien que me entendiera. Y yo, tan dolida, tan confundida, me aferré a él como a un salvavidas. Quería creer que no todo se había perdido, que alguien todavía me valoraba. Pasaban las semanas, y Leo se instaló en mi rutina sin que me diera cuenta. Me mandaba mensajes desde que me levantaba hasta que me dormía. Al principio era reconfortante. Después empezó a sentirse sofocante. Si no le respondía enseguida, me reclamaba. ¿Estás hablando con él otra vez?, me decía. Y yo me quedaba helada. Me di cuenta de que había pasado de tener a alguien que confiaba en mí, a alguien que necesitaba controlarme para sentirse seguro. Pero ya era tarde. Intenté buscar a Daniel. Le mandé un correo, le pedí hablar. No me contestó. Una vez fui a su trabajo y me dijeron que había pedido cambiar de sede. Ni siquiera estaba en la ciudad. Me bloqueó de todas partes. Esa fue la primera vez que sentí miedo de verdad. No por él. Por mí. Porque me di cuenta de que había destruido algo real, y todo por defender una amistad que en realidad era una jaula. Leo se volvió más intenso con los días. Quería saber dónde estaba todo el tiempo, con quién hablaba, incluso llegó a revisar mis redes sin permiso. Le dije que eso no estaba bien, que necesitaba espacio. Su respuesta fue mirarme con una sonrisa tensa y decir: «Te quedaste sola porque nadie más sabe cuidarte». Yo sí. Esa frase me heló. No era consuelo. Era una amenaza disfrazada de cariño. Intenté alejarme, pero él no lo permitió fácilmente. Me llamaba, me mandaba mensajes desde números desconocidos, aparecía fuera de mi trabajo casualmente. Mis compañeras me decían que tenía suerte de tener un chico tan atento. No sabían que por dentro yo temblaba cada vez que escuchaba su nombre. Una noche, después de discutir porque no quería verlo, me gritó cosas horribles. Me dijo que había desperdiciado su tiempo, que él fue quien me sostuvo cuando ese idiota me dejó, que le debía algo. Yo estaba tan asustada que lo bloqueé de todos lados. Y fue entonces cuando el silencio se volvió mi castigo. Daniel no estaba. Leo tampoco, al menos no de manera visible. Pero mi cabeza no paraba. Me quedé sola con mis pensamientos, reviviendo una y otra vez todo lo que hice mal. Me di cuenta de que no solo perdí a Daniel, perdí mi paz, mi dignidad y mi propio criterio. Le había permitido a otro manipular mi mente hasta hacerme creer que mi relación era el problema, cuando el verdadero veneno era él. Semanas después, me enteré por una amiga que Daniel estaba saliendo con alguien. No sentí rabia. Sentí alivio. Él había escapado del infierno que yo ayudé a construir. Mientras tanto, mi vida era un caos. Leo seguía apareciendo, ahora con un tono casi mendigando mi atención. Me decía que solo quería hablar, que no podía vivir sin mí. Le pedí, una y otra vez, que me dejara en paz. Pero no entendía el no. Un día, lo encontré esperándome afuera de mi casa. Estaba sentado en el suelo, con una mirada vacía, sujetando una bolsa con flores marchitas. Me asusté. Le pedí que se fuera, que si seguía viniendo iba a llamar a la policía. Y entonces perdió el control. Empezó a gritar, a decirme que yo lo había usado, que yo lo había hecho creer que teníamos algo. Vecinos salieron, y él escapó corriendo. Esa noche no dormí. Lloré tanto que sentía que me iba a quedar sin aire. Al día siguiente, fui a la policía. No quería hacerlo, me sentía culpable, como si estuviera traicionando a alguien. Pero ya no era seguro seguir callando. Puse una denuncia y pedí una orden de restricción. No fue fácil. Me preguntaron si había habido algo entre nosotros, si yo lo había animado. Me dolió, porque en parte sabía que sí, lo animé con mis silencios, con mis límites borrosos, con mi ingenuidad disfrazada de confianza. Pero aún así no merecía sentir miedo en mi propia casa. La orden se emitió. No podía acercarse a mí ni contactarme. Durante semanas,
Viví con miedo de verlo aparecer. Pero poco a poco, su presencia desapareció. Y con eso llegó una calma extraña. No era paz. Era vacío. Ahí fue cuando entendí todo. Defendí a un hombre que solo quería controlarme. Perdí a otro que solo quería amarme. Y me quedé sola, sin nadie, con una reputación rota y una historia que nadie quería escuchar. A veces pienso que habría pasado si hubiera escuchado a Daniel aquella primera vez, cuando me dijo no dudo de ti, dudo de él. Pienso que habría evitado tanto dolor. Pero la verdad es que necesitaba aprenderlo así, de la forma más dura posible. Hoy, meses después, estoy intentando recomponerme. Encontré un nuevo trabajo, pequeño, mal pagado, pero mío. A veces veo fotos viejas de Daniel y me pregunto si todavía me recuerda. Si alguna vez piensa en mí. No para volver. Solo para saber si alguna parte de él aún cree que no lo amé. Porque sí lo amé. Solo que lo amé mal. Y en cuanto a Leo, no sé nada. Dicen que se mudó. Otros dicen que lo despidieron por problemas en el trabajo. No me importa. Solo quiero que se mantenga lejos. Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que el amor no se demuestra gritando ni defendiendo lo indefendible. A veces, amar de verdad significa poner límites, incluso si eso duele. Yo los confundí. Creí que la lealtad era ceguera, y terminé perdiéndolo todo. Hoy escribo esto porque quiero dejarlo atrás. Porque quiero recordarme a mí misma que no puedo volver a permitir que alguien me manipule bajo el disfraz del cariño. Y, sobre todo, porque quiero pedirle perdón, aunque él nunca lo lea, a Daniel. Perdón por no haberte creído. Por no haberte defendido cuando más lo merecías. Por dejar que un falso amigo destruyera lo que habíamos construido. Si alguna vez lees esto, quiero que sepas que tenías razón. Leo nunca fue mi amigo. Y ojalá hubiera tenido el valor de admitirlo antes de perderte. Han pasado casi 8 meses desde todo aquello, y todavía me despierto a veces con el impulso de revisar el celular, esperando ver un mensaje de Daniel. Nunca llega. He aprendido a no esperar nada, pero no puedo evitarlo. Sigo soñando con él. En mis sueños no me grita, no me reprocha, solo me mira con esos ojos cansados y dice, te lo advertí. Y despierto empapada en lágrimas. Durante los primeros meses, traté de reconstruirme. Conseguí un empleo temporal en una cafetería, y empecé terapia porque no podía soportar el silencio. Cada vez que alguien me hablaba con tono amable, mi cabeza recordaba a Leo, y sentía miedo. Nunca más volví a verlo. O al menos eso creía. Un día, al salir del trabajo, sentí que alguien me observaba. No era paranoia. Era esa sensación que te eriza la piel, que te dice que algo no está bien. Aceleré el paso y vi una sombra detrás. Giré la cabeza, y ahí estaba. Leo. Estaba más delgado, con ojeras profundas y esa sonrisa nerviosa que siempre me había puesto incómoda. Llevaba un ramo de flores en la mano. Solo quiero hablar, me dijo, con una voz temblorosa. No estoy aquí para hacerte daño. Me quedé paralizada. Todo mi cuerpo me gritaba que corriera, pero parte de mí aún recordaba al amigo que alguna vez me escuchó llorar. Le dije que se fuera, que tenía una orden en su contra. Él insistió. Por favor, déjame explicarte. Perdí todo, todo por ti. Eso me heló. Porque esa frase era exactamente lo que solía decirle yo a Daniel en nuestras peleas. Perdí todo por ti. Como si amar justificara destruir. Le pedí una última vez que se fuera o llamaría a la policía. Y entonces rompió el ramo en el suelo, gritó algo que no entendí y se marchó. Mis manos temblaban tanto que tardé minutos en poder sacar el celular para avisar a mi terapeuta. Esa noche volví a casa con la sensación de que la historia no había terminado. Y no me equivoqué. Días después, me llamaron de la comisaría. Leo había sido arrestado. Lo encontraron intentando entrar al edificio donde vivía, con una excusa absurda de que solo quería dejarme una carta. La orden de alejamiento se reforzó. Pensé que sentiría alivio, pero lo que sentí fue vergüenza. Vergüenza de haber permitido que todo llegara a ese punto. Vergüenza de no haber escuchado. Pasaron los meses, y la vida siguió, aunque más gris. Me mudé de departamento, cambié de número, cerré mis redes. Me aislé de casi todos. Y un día, en medio de esa rutina vacía, lo vi. A Daniel. Fue en un supermercado, de todos los lugares posibles. Estaba en la fila, con una mujer a su lado. Reían. Ella tenía el mismo brillo en los ojos que yo había perdido. Y él, se veía feliz. De verdad feliz.
No me vio. O tal vez sí, pero fingió no hacerlo. Y por primera vez entendí que eso era lo justo. Yo no era parte de su historia ya. Yo era el error que lo empujó a encontrar a alguien mejor. Cuando salí del lugar, lloré en el coche por casi una hora. No porque lo extrañara, aunque sí lo hacía, sino porque me di cuenta de que, en toda mi vida, nunca había amado de manera sana. Había confundido atención con cariño, control con protección, drama con pasión. Y cuando alguien me dio amor real, no supe reconocerlo. Desde entonces empecé a escribir. Primero como ejercicio terapéutico, luego como necesidad. Escribía cartas que nunca enviaría, relatos que no mostraría a nadie, reflexiones que solo tenían sentido para mí. Una de esas noches, decidí escribirle a Leo. No para enviárselo, claro, sino para liberar todo lo que nunca pude decirle. Me destruiste disfrazando tu obsesión de amistad. Me hiciste creer que todos estaban en mi contra para quedarte con lo que no te pertenecía. Pero también te culpo a ti, porque te lo permití. Me convertiste en una versión de mí misma que no reconozco. Y aunque te perdone algún día, no volveré a permitir que existas en mi vida, ni siquiera como sombra. Esa carta me liberó. No me hizo olvidar, pero me ayudó a aceptar. Mi terapeuta dice que los vínculos tóxicos no se rompen de un día para otro, que sanar no es lineal. A veces creo estar bien y luego me sorprendo revisando fotos viejas, buscando alguna pista de en qué momento todo se torció. Pero también hay días buenos. Días donde me levanto, tomo café, miro el sol entrar por la ventana y me digo, hoy no me siento culpable. Esos días valen oro. Un año después, volví a hablar con la madre de Daniel. Ella fue la única de su entorno que no me bloqueó. Me escribió por sorpresa, preguntando cómo estaba. Me dijo que Daniel se había mudado con su pareja, que estaban comprometidos. No sentí celos. Sentí orgullo por él. Por haberse salvado de mí, de Leo, de todo ese caos. Le pedí que no le dijera que habíamos hablado. No quería volver a cruzar su camino. Quiero que recuerde la mejor versión de mí, si acaso queda alguna. Hace poco me encontré a mí misma aconsejando a una compañera de trabajo. Ella estaba llorando por su novio, diciendo que un amigo le había dicho que él no valía la pena. Y por un segundo, vi mi reflejo en ella. Le tomé la mano y le dije, escúchalo a él antes que a cualquiera. A veces, los que dicen cuidarte son los primeros en destruirte. Cuando llegué a casa esa noche, me di cuenta de que tal vez mi historia sirviera para algo. Para advertir a otros. Para decirle a cualquiera que lea esto que no confunda lealtad con dependencia, ni amistad con posesión. Porque perder a alguien por tus propios errores duele. Pero perderte a ti misma por defender a quien te destruye, eso duele mucho más. Hoy vivo sola, en un departamento pequeño, con paredes blancas y más silencio del que quisiera. A veces ese silencio pesa. Pero al menos es mío. Ya no tengo que justificarlo. No hay flores marchitas en mi puerta. No hay mensajes que me hagan temblar. No hay gritos ni discusiones. Solo yo. Y aunque me tomó tiempo admitirlo, eso es suficiente. No sé si algún día volveré a enamorarme. A veces creo que no lo merezco, y otras veces pienso que tal vez eso también es parte de sanar, aprender que merezco empezar de nuevo, pero con alguien, o sin nadie, que me respete. Que no me ponga en contra del mundo. Hace poco me encontré con la vieja carta que Daniel me escribió cuando cumplimos un año juntos. Decía, te amo porque eres fuerte, pero ojalá algún día entiendas que no necesitas demostrarlo discutiendo. A veces, la calma también es amor. Lloré al leerla. Porque por fin entendí lo que quiso decir. La calma que tanto rechazaba era el amor que siempre busqué. Y la perdí. Ahora me queda aprender a dármela a mí misma. Si alguna vez alguien lee esto, si tú, Daniel, llegas a encontrarlo, solo quiero que sepas que tienes razón en todo. Leo no era un amigo. Y yo, sin darme cuenta, me convertí en cómplice de mi propia desgracia. Pero ya no. Hoy estoy aprendiendo a ser libre. A no necesitar que alguien me diga qué pensar, a no justificar las actitudes de los demás solo por miedo a quedarme sola. Estoy sola, sí. Pero por primera vez, no me siento atrapada. Y aunque nunca podré enmendar lo que rompí, puedo prometerme que jamás volveré a permitir que alguien me quite la calma. Ni un amigo, ni un amor, ni mi propio pasado.